Ya sé que algunos estarán mirando mis zapatos, ¿verdad? ¿Quiénes estaban viendo los zapatos? Levanta. Chismosos, ¿no? No sabe por qué lo tengo hoy, porque hoy cumplimos 2 años de estar aquí en Calvary. Y gracias, hermano. Y fueron los zapatos que usé. Y Claudia también. La misma ropa que tenemos hoy es la misma ropa que tuvimos el primer día. Así que por eso estamos acá. Aunque alguien me dijo que no se suponía que yo tenía que estar así, pero bueno, se siente tan cómodo, hermano. Uno siente que flota. Bueno, hermano, vamos a ir a lo serio ya, a la palabra del Señor. Y le invito a que busquen en sus Biblias en el libro de Filemón. Y vamos a empezar hoy una serie acerca del perdón. ¿Les parece? Es un tema importante, ¿verdad? Vamos a orar y busquen sus Biblias, su app. Recuerden que también el sermón posiblemente está disponible en el idioma de su preferencia. Así que por medio, no sé si tenemos QR code, para traducir pueden usar este código QR code y le va a salir ahí en el idioma de su preferencia. También en español, si a lo mejor usted tiene dificultad para oír, también lo puede ir viendo en español. ¿Ok? Muy bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por el amor tan grande que tú nos tienes, Señor. Gracias, Señor, por ser un Dios tan bueno, un Dios perdonador. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres, como dice tu palabra, bueno. Gracias, Señor, y te pedimos en el nombre de Cristo de que tú nos ayudes en esta hora a poder exponer tu palabra y que esta palabra sea de un refrigerio a nuestros corazones en este día, Señor. Te ruego, Señor, de que tú lo hagas por amor a tu santo nombre y que pueda ser glorificado Cristo Jesús en este momento. Señor, perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, cosa que nosotros podamos estar espiritualmente receptivos a tu palabra, en el nombre de Cristo. Amén. Todos aquí, hermanos, posiblemente sabemos qué es vivir con relaciones rotas. Sí, relaciones rotas. Sabemos qué cosa es enfrentar una traición, una palabra dura, un error que nos marcó. O también nosotros lastimamos a otras personas. El enemigo y nosotros también se encarga de romper relaciones. Y normalmente no son cosas grandes, a veces son cosas pequeñas. A lo mejor es una pequeña herida que día tras día se va alimentando al punto donde llega una amargura en la vida de nosotros. Y cuando la amargura entra y se forma un rencor, eso mata la confianza, la paz, la relación y el corazón. Juan y Ana, y este ejemplo no es de nadie de aquí, así que cualquier similitud es mera coincidencia. Juan y Ana tenían 10 años de estar casados. No era una pareja perfecta, por supuesto, pero se amaban, supuestamente, eso decían ellos, y asistían a una iglesia. Tenían 2 hijos pequeños y parecía que todo el matrimonio estaba normal. Y un día, Ana, por casualidad, le chequeó el teléfono. Casualidad, ¿verdad? Y vio algunos mensajes de texto donde estaba chateando con una compañera de trabajo
Y el chateo estaba con algunas palabritas de coquetería y mensajes ya un poquito subidos de tono. Juan fue confrontado por su esposa al punto donde esto se llevó al pastor de la iglesia. Y cuando fue confrontado, él lloró, él pidió perdón a su esposa, Ana, cortó toda relación con esa mujer, se sometió a un proceso de consejería. En fin, hermanos, Juan hizo todo lo que era humanamente posible, enfrentó su pecado, se portó como un hombre, él aceptó y Ana dijo, te perdono. Pero en su corazón la realidad era diferente. A medida que pasaron los días, Ana tenía comentarios como, claro, si tú eres el que anda buscando atención por ahí, seguramente estás con tu amiguita. Así tú no le hablabas así a tu amiguita. Y empiezan ese tipo de comentarios. Y cada vez que Juan llegaba un poco tarde a la casa, aunque fuera por el tráfico o lo que sea, Ana lo recibía con frialdad, con sospecha, con palabras hirientes. Nunca dejaba que el tema muriera, que esa situación realmente quedara en el pasado. Y aunque ella decía, ya pasó, ya eso pasó, lo sacaba de nuevo vez tras vez. Con los años, el rencor empezó a minar la casa. Juan se fue apagando, se sentía constantemente juzgado, como si nunca hubiese sido suficiente para pagar lo que él hizo. Ana se volvió amargada y desconfiada. Ya no era dulce con él, ni con los hijos. Y todo lo veía a través del filtro de aquella herida que nunca quiso perdonar de verdad. Los hijos empezaron a notar el ambiente. Veían siempre a una mamá resentida, siempre con reclamos. Veían ellos a un papá distante, cansado, tratando de no llegar a la casa, entretenerse con otras cosas. Pasaron varios años así, hermanos. Ellos seguían asistiendo a la iglesia. Ellos cantaban como nosotros cantamos aquí. Escuchaban sermones sobre el perdón, como parecido a esto que nosotros estamos escuchando hoy. Sí, lo escuchaban. Pero en la práctica, el tema nunca se tocaba a fondo entre ellos. Ana insistía en que lo había perdonado, pero su forma de hablar, de tratar a Juan, demostraba lo contrario. ¿Qué pasó? Ya usted se puede imaginar. El matrimonio se rompió. Y no por otra mujer, no se rompió por dinero, no se rompió por gritos, por golpes. Se fue deshaciendo poco a poco por un rencor, por una herida que Ana decidió alimentar, pero no sanar. Decía Juan, yo sé que hice mal, lo confesé, pedí perdón, he cambiado, he hecho todas las cosas, pero parece que nunca jamás voy a ser perdonado. Bueno, terminaron separándose, los hijos destruidos, los hijos ya no creían en el matrimonio,
se juntaban con otras relaciones. Un desastre, hermano, un desastre. La muchacha, una de las hijas, trató de suicidarse porque los padres no se veían. Bueno, ustedes saben todo lo que lleva las consecuencias de un divorcio. Hermanos, y es que el rencor no solo castiga al que te ofendió, también envenena a los hijos, a nuestro propio corazón y a todas las personas que están a nuestro alrededor. El perdón aplazado se convierte en destrucción acumulada. La falta de perdón no solo rompe el presente, hiere al futuro. La carta de Filemón trata específicamente sobre el tema de las relaciones rotas, de cómo nosotros podemos realmente perdonar y restaurar una relación. La carta de Filemón es la más breve y la más personal de Pablo. En el verso 1, si leen conmigo, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz. Vamos a empezar a entender la epístola por medio de conocer a los personajes. Pablo ya lo conocemos. Estaba como prisionero en Roma en el momento que se escribe esta carta. Filemón no era un líder, no era, por lo que se conoce, no era un maestro, no era un pastor, era un hermano de la iglesia. ¿Okay? Pero era un gran hermano. Vivía en Colosas, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, y los hermanos a los cuales se está dirigiendo pertenecían a la iglesia de Colosas, donde ya Pablo había predicado allí, se había fundado la iglesia, porque Pablo había sido usado como instrumento de Dios allá. Filemón tenía una casa grande, tenía recursos, tenía influencia, practicaba la hospitalidad. ¿Y cómo sabemos todo esto? Bueno, lo sabemos aquí porque él dice la iglesia que está en tu casa. Y normalmente en el siglo I los cristianos se reunían en casas o en cuevas, pero normalmente eran lugares amplios donde se pudiera reunir las personas. Por eso sabemos esto. Apia, no se sabe quién era, sabemos que es una hermana. Algunos comentaristas dicen que era la esposa de Filemón, pero no hay realmente pruebas de ello. Arquipo se cree que era el hijo de ambos, pero sí se sabe que era un líder espiritual en la iglesia. Onésimo, que es uno de los personajes centrales acá, estuvo trabajando para Filemón, huyó de Filemón. Usted sabe que en aquel tiempo estaba la esclavitud y muchos esclavos huían de sus amos buscando libertad. Había manera de emanciparse, pero Filemón fue por la vía equivocada y huyó. Sin embargo, Dios lo unió con Pablo en Roma. Fíjense qué detalle interesante. A veces uno sale huyendo, pero Dios lo persigue a uno. Lo persiguió y lo hizo entrar en contacto con Pablo en Roma. Sin embargo, cuando él le comenta a Pablo lo que estaba pasando, Pablo nota que había una relación rota. Nota de que esta relación de él con Filemón tenía que resolverse. Onésimo y Filemón tenían problemas personales y había que resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo? Te regresas
Oh, ¿cómo? Y nosotros tenemos que entender esto, hermano. En aquel tiempo, las personas que eran dueños de los esclavos tenían inclusive el derecho a matarlo, si así lo estimaban conveniente. Entonces era un peligro el hecho de regresar, porque hay veces que nos da temor o pena ir a pedir perdón, pero en este caso ir a pedir perdón, este hombre se estaba exponiendo a perder la vida inclusive. Entonces la situación era muy delicada, y en medio de este nudo yo me hice la pregunta, bueno, ¿qué se requiere o qué tenía que tener Filemón para poder perdonar a Onésimo? ¿Qué se requiere? Y lo que yo noté aquí en este pasaje es que para verdaderamente, y quiero hacer énfasis en la palabra verdaderamente perdonar, nosotros tenemos que tener un carácter como el de Cristo. A nosotros no nos sale naturalmente perdonar. A nosotros lo que nos sale normalmente es la venganza, el rencor. Por lo tanto, el hecho de perdonar verdaderamente se requiere de algo sobrenatural que tiene que estar trabajando en nosotros para que esto pueda ser una realidad. Hermanos, porque yo sé que hay heridas que son muy duras de perdonar, muy duras. Aquel padre que se fue y dejó a la mujer sola cuando los niños gritaban, papi, ¿dónde está papi? Ella tuvo que ser madre, tuvo que ser padre para esos hijos y esas hijas. Que en los momentos de mayor felicidad no estaba el padre presente. Son cosas que duelen, golpes, maltratos, ultraje, palabras hirientes, son difíciles de perdonar, que nosotros en nuestra carne no podemos hacerlo. Tiene que ser algo sobrenatural. Amén. Ahora bien, ¿cuáles son esas cosas sobrenaturales? ¿Cuáles son esas cualidades del Espíritu Santo que ayudan a que nosotros perdonemos? Vea, hermano, este pasaje dice, doy gracias a mi Dios. Vea cómo dice Pablo, doy gracias a mi Dios porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Note, hermano, lo primero que se requiere es que nosotros tengamos una relación espiritual de corazón a corazón con Jesucristo nuestro Señor. Y producto de esa relación surge el amor y surge la fe en Él. Cuando Pablo escribe así a Filemón, lo hace desde la prisión, como le dije anteriormente. Y en lugar de él comenzar con exhortación, corrección, empieza agradeciendo. Pero noten algo aquí interesante. Hay personas que piensan que, y lo he oído inclusive en sermones, que era como que Pablo estaba tratando de adularle o manipularlo, a manipular a Filemón para que recibiese a Onésimo. No, aquí no se trata de una manipulación. Aquí no se trata de un chantaje emocional. Aquí se trata de una realidad. Y la realidad que había en Filemón era el carácter de Cristo. Y él empieza reconociendo el carácter de este hombre, no para adular, sino para reconocer una realidad. Hermanos, el carácter es la forma de reaccionar de una persona. Y Pablo conocía a Filemón. No se crea que no lo conocía. Claro que lo conocía. Si Pablo fue instrumento de Dios para que él se salvara. Epafras, pastor de la iglesia de Colosas, estaba como compañero de Pablo allá en Roma. Entonces Epafras, el pastor de Filemón, estaba con Pablo en el momento que se escribe esta carta. Y fíjese cómo dice Pablo aquí, porque oigo del amor y de la fe. Claro, lo oyó no solamente de parte de él, lo oyó también de su pastor. Es decir, Filemón era un hombre
que aunque no era líder en la iglesia, debió de haberlo sido, porque era un hombre que ejemplificaba el carácter de Cristo. Y una de las cosas que yo veo acá, hermanos, es que este hombre, Pablo le reconoce: doy gracias a Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor, de tu amor. Entonces, hermano, para perdonar, lo primero que yo veo aquí es que nosotros tenemos que tener una relación tal con el Señor que el amor de Cristo pueda sentirse en nosotros y darle ese amor a la persona que nos ha ofendido. Y yo me pregunté, bueno, normalmente nosotros decimos: me la debes y me la pagas. Y yo dije, pero ¿por qué él no actuó así? ¿Por qué él no actuó con un desquite? Ahora en el verso 3 está la primera ¿cómo se llama? Pista. Dice: gracia y paz. La gracia sabemos que es el amor inmerecido de Dios. Nosotros le debíamos muchísimo al Señor y Él decidió no cobrarnos nada. Él decidió: tú no me la vas a pagar. Porque cada uno de nosotros, si analizamos los 10 mandamientos, hermanos, nosotros hemos fallado en todas. Y si hubiésemos cometido solamente 2 o 3 pecados al día, al año serían miles. Y si lo multiplicamos por la cantidad de años, 20, 30, 40, serían miles. Y un solo pecado, hermano, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y si Dios fuera a cobrarnos cada una de las cosas que hemos hecho y de las que seguimos haciendo, era para meternos en la cárcel y botar la llave. Jamás. O muerte, sentencia de muerte. Pero Filemón había experimentado. Filemón sabía qué cosa es ser perdonado por Dios. Filemón había caído bajo en su vida. Y cada uno de nosotros que llegamos a Cristo hemos tocado fondo en muchas maneras. Muchos de nosotros hemos ofendido a personas, porque a nosotros nos hiere cuando nos ofenden. Pero ¿qué cuando nosotros ofendemos? ¿Qué cuando nosotros defraudamos? ¿No nos ponemos a pensar en eso? Oh, cuando nosotros miramos la gracia de Dios que fue para con nosotros, en que Dios no tuvo en cuenta los pecados pasados, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó todos los pecados y echó en lo profundo del mar todo nuestro pasado, todas nuestras mentiras, toda nuestra suciedad, todas nuestras cochinadas, y hoy nos ve santo, puro, limpio, con ropas blancas delante del Cordero. Eso solamente puede hacerlo el Señor Jesucristo por medio de su Espíritu. Cuando nosotros nos ponemos a meditar qué tanto nosotros hemos ofendido a Dios, cómo hemos recibido un perdón inmerecido, completamente inmerecido, entonces uno empieza a estar preparado para perdonar. Nadie puede perdonar si no tiene una conciencia profunda de qué tanto ha ofendido a Dios y lo sigue ofendiendo. Nadie, hermano, puede perdonar a alguien cuando no está en paz con Dios, porque dice gracia y paz. La paz es la tranquilidad absoluta del alma, donde no tienes en tu mente ningún tipo de remordimiento, donde no tienes nada que te acuse, donde tu conciencia está limpia delante de Dios. Y nadie puede tener una conciencia limpia delante de Dios a menos que haya sido un recipiente de la gracia de Dios, del perdón de Dios, del lavamiento de Dios. Ahora yo entiendo por qué Filemón pudo perdonarlo. Porque había recibido la experiencia de la conversión, la experiencia de haber sido perdonado. Y esto es imprescindible para poder perdonar. Entender cuánto amor el Señor ha derramado en nosotros. Y número 2, uno puede perdonar, hermano, cuando nos enfocamos
en ser fieles al Señor. Pablo dice aquí, oigo de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Esta palabra fe es pistis en griego, y normalmente nosotros pensamos en la fe, en esta palabra pistis, como un conjunto de creencias. No, yo creo en el Padre, creo en el Hijo, en el Espíritu Santo. Todo está bien, no es que está mal. Sin embargo, lo que pasa es que esta palabra es mucho más profunda. Esto habla de no solamente creer que algo existe, sino más bien tiene el sentido de esos valores que forman parte de la conducta. En pocas palabras, yo hago algo movido porque yo creo que esto es lo correcto hacer. La palabra aquí, cuando él dice yo oigo de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, es yo sé de que tú eres un hombre de convicción. Yo sé que tú eres un hombre que vives lo que predicas. Yo sé que tú eres un hombre íntegro. ¿Por qué? Porque lo que tú ves en la palabra, eso lo aplicas a tu vida y lo forma parte de tu vida. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando le está diciendo oigo de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Es ese conjunto de valores que guían la conducta del ser humano. Ahora, para perdonar hace falta tener una relación de amor con el Señor, ¿verdad? Y de ahí brota ¿qué? ¿Recuerdan? El amor y la fe, ¿verdad? Las convicciones que guían el comportamiento. Pero hay otra cosa más. Para perdonar no es solamente tenerlo aquí, es que ese amor y esa fe se transmita a otras personas. Vea, como dice él, yo sé del amor, y dice de la fe y el amor que tienes para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz. Y aquí uno se queda, bueno, ¿qué es lo que está queriendo decir? Bueno, después de hablar de fe y amor de Filemón hacia el Señor, Pablo se enfoca en que esa fe sea expresada con todos los santos, los hermanos de la iglesia. Por lo tanto, el comportamiento de Filemón sería de amor y de fe en frente de los demás hermanos. No olvidemos que Filemón era el anfitrión, el que ponía su casa, como nosotros diríamos hoy, una célula o un grupo de crecimiento. Él era el anfitrión. Vea, hermano, que no hay ninguna posición menor. A un anfitrión de un grupo de crecimiento en la casa se hizo una epístola, ¿ok? Así que no hay nadie menor en el servicio del Señor. Pero note algo interesante. El hecho de que él era el anfitrión, había una influencia sobre las demás personas. Y todos nosotros ejercemos alguna influencia. Ahora, él dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. Ese amor, esa fe que tenía él hacia el Señor, debía de salir a la luz en la forma en que nosotros tratamos a los hermanos. El amor se reflejaba en Filemón porque él incluso ponía su casa y era una expresión de amor hacia los hermanos. Él no tenía una fe individualista, él compartía lo que él tenía. Y otra cosa que es muy importante, había comunión. Su casa era un centro de comunión, de risas, de comida, igual que cuando nosotros nos reunimos, que somos bien buenos para comer y hacer pachanga. Bueno, así mismo, esa comunión, ¿verdad? Esa pachanguita cristiana, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, hermano, no me malentiendan, por favor, ¿verdad? Pero se creaba una comunión bien linda. Y yo sé que, hermano, cuando hay un hermano o una hermana que de su carácter le brota el amor, ¿sabe qué, hermano? Eso contagia a las demás personas. Usted ve que esas personas apenas llegan al culto o llegan a la clase de grupo de crecimiento o una célula, como se le llame, solamente su llegada, su presencia ya irradia amor, irradia ¿qué?
fe, irradia una persona de convicción, como hay varios aquí, hermano. Yo, por no decir todo, porque no conozco exactamente a todos, pero hermano, es que nuestra presencia ejerce una influencia negativa o positiva, pero en este caso era una influencia muy, pero muy amorosa, la de este hombre, que nos da un ejemplo a nosotros. Pero otra cosa, hermano, que yo veo acá era, no solamente él tenía una relación con Dios, no solamente una relación linda con los hermanos, sino también lo que lo movía, la motivación de Filemón. ¿Qué era lo que él le movía a hacer lo que hacía? ¿Qué había detrás? Mira lo que dice aquí: en el conocimiento de todo el bien que está entre vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Fíjense, la motivación espiritual de Filemón era una motivación basada no solamente en el amor, sino en el conocimiento. Pero ve aquí la palabra conocimiento en el griego es ginosko, y ginosko no es un conocimiento como cuando uno va a la universidad y se aprende de memoria un montón de cosas. Uno va y ve el griego, el hebreo, el arameo, lo que sea, y uno sabe descifrar un montón de cosas. Aquí no se está hablando de ese tipo de conocimiento. En todo caso sería, el griego usa otro verbo, puede usar sofía, puede usar logos, puede usar cualquier otra, pero aquí usa ginosko, y aquí ginosko tiene que ver con un conocimiento adquirido por medio de la experiencia. Es decir, él había experimentado la gracia de Dios, él había experimentado el amor de Dios, y él había experimentado la fidelidad de Dios, pero eso tenía que verse por medio de la práctica, de la vida. Y algo que reconoce Pablo aquí es: tú no solamente sabes por los versículos de memoria. Hay gente que dice, fulanito se sabe la Biblia de memoria. Mentira, aquí nadie se la sabe de memoria, hermano, eso es una exageración. Pero fulano que puede recitar un montón de versículos, sí. ¿Y? Aquí lo importante no es la memoria. Aquí lo importante es la fidelidad. Aquí lo importante es el amor. Aquí lo importante es la fe. Nadie puede impresionar a Dios con lo que sabe. ¿Acaso podemos impresionar a Dios? Lo único que yo he visto a Jesús impresionado por alguien fue cuando dijo: oh wow, en Jerusalén he podido ver tanta fe. Oh mujer, tu fe te ha salvado. Oh, porque son perdonados porque amaste mucho. Esas son las cosas que Dios admira. Las cosas que Dios admira es el amor. Las cosas que Dios admira es la fe. Porque el conocimiento es la fuente de todo conocimiento. Y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni mudanza de variación. Toda ciencia, todo conocimiento desciende de Él. Él lo que admira de nosotros es nuestro carácter. Y hay algo que se admira de una persona, es el carácter, la forma de comportarse en su amor, en su fe, en la manera que trata a otras personas. Eso es lo que yo estoy viendo aquí de Filemón. Por eso es que Pablo le escribe, porque sabe que es un hombre espiritual que da la talla, que vive lo que predica, que es un hombre íntegro, que es un hombre confiable, que es un hombre fiel. Qué lindo encontrarse hombres así, hermano. Qué lindo encontrarse padres, cabeza del hogar, que sean hombres de Dios, que seamos sacerdotes de Dios, que seamos gente que la gente pueda decir: este es un varón de Dios. Ese era este hombre, y es un ejemplo para todos nosotros. Por lo tanto, el conocimiento que él tenía era la experiencia que él había tenido con el Señor Jesús. Por lo tanto, con el perdonar a Onésimo, Filemón llegaría a conocer por experiencia. Es lo que Pablo estaba diciendo: cuando tú perdones a Onésimo, por experiencia, tú vas a saber lo que es la bondad de Dios. La bondad de Dios para ti, que ahora debes darse esa bondad a Él. Lo que tú recibiste del Señor, el amor, el perdón, ahora
pásaselo a otra persona, porque no fue para un uso exclusivo, fue para ser compartido. Por lo tanto, cuando tú compartas lo que yo te he dado, vas a saber por experiencia qué cosa es conocer a Cristo, qué cosa es conocer su perdón, qué cosa es tener misericordia, qué cosa es ser compasivo, qué cosa es entender a las personas cuando están en sus problemas y en sus luchas. Entenderás qué cosa es llorar con los que lloran, entenderás qué cosa es reír con los que ríen, hacerte carne con ellos de la misma manera que yo traté contigo, de la misma manera que yo tuve compasión de ti. Ten esa compasión con otras personas y tú vas a experimentar en tu corazón el gozo de perdonar a otra persona. Tú vas a sentir lo que yo sentí cuando te perdoné. Cuando Dios nos perdonó a nosotros, ¿qué sintió Dios? Un gran gozo. Él no pudo haber eliminado, Él pudo haberse desquitado con nosotros, Él pudo haberlo hecho, pudo habernos desaparecido a todos. Tuvo compasión. Por lo tanto, nosotros también tenemos que tener compasión. Con el perdón a Onésimo, Cristo recibiría la gloria. En los problemas, en las relaciones rotas, tratamos de salirnos con la nuestra. Tratamos de castigar a la otra persona. Incluso tratamos de ser el rol del Espíritu Santo para que aprenda. Nosotros el Señor no nos ha puesto a ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que convence del pecado. El Espíritu Santo es el que cambia las actitudes. El Espíritu Santo es el que cambia el corazón del esposo. El Espíritu Santo es el que cambia el corazón de la esposa. No es por medio de la indiferencia que la gente cambia. No es por medio del castigo que las personas van a cambiar. Al contrario, el resentimiento se hace aún mayor. Entendamos, no somos el Espíritu Santo. Pero cuando perdonamos, la gloria la recibe Cristo, no nosotros. No se trata de ganar, se trata de que Cristo sea glorificado, aunque yo aparezca como un tonto. Cristo fue glorificado. Cristo fue glorificado. Por eso dice aquí, por Cristo Jesús, por amor a Él hazlo. Por amor a Él. Y cuando Filemón perdonó a Onésimo, la iglesia fue confortada, fue consolada. Porque la iglesia sabía de este problema que tenían entre los dos. Pero cuando Filemón otorga su perdón, la iglesia se regocija. Hermano, yo creo que todos los que estamos aquí hemos experimentado una reconciliación, ¿verdad? Y qué lindo es reconciliarse. No fue mi culpa, fue tu culpa. Unos se abrazan, perdóname, lloramos juntos. Ese sentir de la consolación era lo que Pablo quería que la casa de Filemón experimentara y la iglesia de Colosas, que era todavía más grande, experimentara. Que había un hombre con bastante dinero, con bastante posesión, que tenía un empleado cristiano, porque hay veces que ese es el asunto, que los hermanos que tienen negocios a veces tienen empleados cristianos trabajando con ellos. Y hay que tener cuidado en la forma en que nosotros tratamos a cualquiera, sea cristiano o no sea cristiano. Pero ese testimonio de Filemón fue de un bálsamo para toda la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere contigo y conmigo, que nuestro perdón sirva de un ejemplo y sirva de consolación para todos aquellos que necesitan perdón de la misma manera que yo necesito perdón, de la misma manera que tú, mi hermano y hermana, necesita perdón. Todos necesitamos gracia, todos necesitamos perdón. Todos nosotros necesitamos que nos entiendan. No quiere decir que nos alcahueten, no, que nos entiendan, que nos amen, ¿verdad? Que vivir como personas que verdaderamente ejemplificamos lo que creemos.
creo que fue Jacob, ¿verdad? Que dijo, cuando fue perdonado, dijo, he visto en ti el rostro de Dios. ¿Recuerdan? Siempre me quedó esa frase, he visto en ti el rostro de Dios, porque no me castigaste. Hermanos, habían dos mujeres que estaban en uno de los campos de concentración nazi. Una se llamaba Corrie ten Boom y la hermana Betsy. Ellas fueron prisioneras del campo de concentración. Estoy prácticamente leyéndolo acá. Allí pasaron hambre, frío, golpes, violaciones de todo tipo. Y Betsy murió en ese lugar. Años después de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, Corrie se entregó a Cristo y un día estaba predicando así en una iglesia y estaba hablando del perdón. Estaba hablando del perdón. Y dijo ella, cuando Dios nos perdona, echa nuestros pecados al fondo del mar. Dice que al terminar, la gente hacía fila para saludarla, pero de pronto vio un hombre que se abría paso en toda la multitud con una sonrisa nerviosa. Inmediatamente que ella lo vio, lo reconoció. Era uno de los guardias que la torturó y la violó. Estaba vestido con el mismo de gris y dice ella, muy parecido al traje que él tenía. Y cuando lo vi, inmediatamente aquellas imágenes vinieron a mi mente. Inmediatamente empezó a sentir el dolor, el miedo, el frío de las duchas, las vergüenzas de estar desnuda delante de todas esas personas, de esos hombres y de violarla. Todas esas imágenes vinieron. El hombre extendió la mano. Señorita, dijo, qué mensaje tan alentador. Qué bueno saber que Dios perdona. Yo lo voy a leer literalmente, hermano. Yo fui guardia de uno de esos que la torturó a usted. Desde entonces he buscado a Cristo y sé que Dios me ha perdonado. Le extendió la mano y le dijo, ¿me perdona usted? Dice que Corrie se quedó inmóvil. Dice, sentí mi brazo pesado como un plomo. Pero dice, dentro rogué, Señor Jesús, no puedo perdonarlo. Dame tu perdón. En ese instante, dice aquí, tomó una decisión. Obedecer primero y sentir después. Levantó la mano y al estrechar la suya, dice, sentí como si fuera una corriente que bajara de mi hombro y me recorriera el brazo y encendiera su mano. Las palabras que salieron de su boca antes que las lágrimas de sus ojos fueron estas: lo perdono, hermano, con todo mi corazón. No cambió el pasado. Betsy, con ese apretón de mano y con ese perdón, cambió el futuro de esas dos personas. Aquel antiguo carcelero y violador pasó ahora a ser su hermano. Descubrió el perdón de Cristo y el perdón de Dios. Vamos a orar. Yo te pido que si tú estás ahí y tal vez piensas que lo que tú has hecho a Dios es demasiado profundo como para que Dios te perdone, déjame decirte algo. Él está dispuesto a borrarlo todo, a
a perdonarte y a limpiarte y a hacerte otra persona. Él no es como nosotros, que guarda rencor. Él quiere darte hoy un perdón completo. Si te quieres entregar a Cristo, dile así. Ora conmigo, pero que sean palabras que te salgan de tu corazón. Dile: Señor Jesús. Díselo así: Señor Jesús, con confianza, díselo. Señor Jesús, Él está aquí. Yo sé que he hecho muchas cosas y que no soy digno de tu perdón. Díselo así. Pero yo sé que en esa cruz tú fuiste para pagar por cada una de ellas y darme un perdón completo. Tú en la cruz, dile así: tú en la cruz pagaste por mí a Dios. Por lo tanto, yo hoy te pido que me perdones. Perdóname, dile así: perdóname por todo mi pasado. Perdóname por todas las ofensas que te he hecho. Porque yo creo que tú moriste en la cruz para darme perdón. Por lo tanto, hoy, dile así: por lo tanto, hoy yo me entrego a ti y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Hermanos, si tú estás ahí, esto es para los hermanos que ya hemos aceptado a Cristo. Yo te hago la pregunta: ¿hay algunas relaciones rotas que el Espíritu Santo te está moviendo para que las arregles, para que le otorgues el perdón? ¿Será que estamos diciendo yo te perdono, pero en realidad seguimos trayendo el conflicto? Estamos usando palabras pesadas como un arma, inclusive a veces chistes, para de manera indirecta golpear a la otra persona. ¿En tu hogar se respira perdón o se respira amargura? ¿Cómo ven tus hijos la relación entre ustedes? ¿Se respira ese amor? ¿Se respira esa gracia? ¿Se respira esa paz que Cristo vino a traer? Pídele ahí perdón al Señor. Vamos a pedirle perdón al Señor hoy y decirle: Señor, perdónanos. Vamos a decirlo: Señor, perdónanos por guardar rencor, por querer desquitarnos siempre. Perdónanos, Señor, por siempre querer ganar, por querer castigar, cuando tú no nos castigaste, cuando tú nos perdonaste. Por eso hoy te pedimos perdón. Límpianos, Señor, lávanos más y más de nuestra maldad, porque no somos dignos de ser perdonados, pero tú lo hiciste de todas formas. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.